vamos a ver que la iglesia es una influencia en el mundo, que la iglesia es algo muy especial y la iglesia siempre ha tenido influencia en el mundo, en todos los tiempos, y es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, es esta posición de influencia, es de vivir realmente como Él lo dice ahí. Para entender bien, quiero que vayamos a Mateo 5, ahí en el versículo 13. Y Jesús hace una afirmación muy importante para nuestras vidas. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús dice ahí algo muy clave: somos la sal de la tierra. La sal tiene muchísimas propiedades, pero una es que da sabor, ¿no? Y estaba ahí comiendo ahí con Alexander y mi esposa, y estaba pensando en la plática, y ahí veía ahí sus papas fritas y dije, imagínate esto sin sal, qué horror. Okay. Y yo creo que Jesús usa este tipo de ejemplos para que te des cuenta que la vida sin Él, o sin la presencia de la iglesia en el mundo, no tiene sabor la vida. Nosotros somos los que aportan algo especial en esta tierra a todo el mundo. Y por eso Jesús dice, ustedes son los que van a transformar, impactar las culturas, las filosofías, las ideologías, la política en toda la tierra. Porque somos la sal de este mundo. Somos los que podemos dar vida, que la sal conserve la vida. Antes no había refris y ponían las cosas en sal. Y la sal mantenía lo que estaba ahí vivo. La iglesia tiene esta característica de mantener la vida en la tierra, de mantener realmente algo bonito en esta tierra. ¿Te imaginas que sí? Bueno, va a suceder. ¿Cómo se va a ir la sal de la tierra en el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser la vida? Espantosa, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no está. El pecado está libre, la maldad está libre. Pero mientras estamos aquí, nosotros conservamos la vida, la mantenemos. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros, que seamos esta iglesia de influencia fuerte, no algo pasivo ahí, una especie de gente rara que se junta el domingo, sino gente que tiene una influencia clave, capital en este planeta. No solamente aquí entre nosotros. No, Jesús es muy específico, dice la sal de la tierra. Dice también en Mateo 28, mira, si vamos ahí, son sus últimas palabras. Por tanto, en el versículo 19, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu zona de influencia? Todas las naciones. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la influencia que Dios está esperando ver en la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. A veces pensamos que, bueno, yo no tengo influencia.
Eso es una mentira de Satanás. Los estudios acerca de liderazgo, acerca de todo eso, dicen que en una vida la persona más tímida va a impactar a 10,000 otras personas. La más tímida. ¿Qué hay de los que están llenos del Espíritu Santo? Que no tiene un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Que puede hablar a las naciones. Que está predestinado a ir a todas las naciones, influenciar, enseñando el reino de los cielos y trayendo el reino de los cielos a la tierra. Eso es la iglesia, eso es el papel de la iglesia, es lo que Dios está esperando ver aquí. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha entregado. Jesús vino a enseñarnos cómo manejar la influencia. Y en 3 años y medio, Jesús construyó una iglesia que ya tiene 2,000 años de edad y que es más grande que cuando empezó. Empezó con 11, porque el otro ya se había ido. ¿Okay? 11 personas lograron reunirse con 109 otros para hacer 120 en el aposento alto. Y este día cayó el Espíritu Santo y Pedro salió de ahí, dio su primera prédica y ya eran 3,000. Eso es tener influencia. Unos días después, 5,000. ¡Wow! Ese es el papel de la iglesia. Es tener esta influencia, este poder. Contagiar a gente con el entusiasmo que tenemos de saber que somos hijos de Dios. Y que esto no es solamente para nosotros, es para compartir a todos los que podemos alcanzar. Debemos de ser entusiastas. Gracias por su entusiasmo. ¿Sabes? Entusiasta quiere decir, viene de enteos, en Dios. Si tú estás en Dios, a fuerza serás entusiasta. Entonces avísalo a tu cara, que a lo mejor no se enteró. Nosotros tenemos que ser así. Vas a influenciar más con una sonrisa que con un discurso. Con tu testimonio más que tus sermones. Vas a influenciar cuando la gente te ve libre. Y cuando tú eres libre, estás comprobando que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La gente que no es libre no tiene al Espíritu de Dios dentro de sí. O si lo tiene, nunca se dio cuenta. Nosotros debemos de tener esta conciencia de quiénes somos para poder ir e influenciar al mundo entero, transformar vidas a la manera de Pedro. ¿Sabes qué? 3,000 una vez. Vámonos. Es lo que le habló Dios a Arby Cruz, 1,000,000 en un día. Eso es influencia. Poder en un día convertir 1,000,000 de personas es tener influencia. Poder hablar el evangelio en un día a 1,000,000 de personas. Y está al alcance de cualquier persona que deja que Dios lo use. Pero no era superior. Era un hombre normal que tenía un negocio. Lo dejó, siguió a Cristo y se empezó a manifestar el reino de Dios en él. Y empezó a tener una influencia tremenda en todo el mundo judío. De la época, obviamente. Un personaje que se habla de él todavía al día de hoy.
¿Cuánta gente estaba viviendo en el tiempo de Pedro? ¿De cuántos sabemos algo? Pero la gente que se deja usar por Dios, que quiere ahí tener influencia en el mundo, son la gente que nos recordamos en el día de hoy. Gente tremenda, que hacía cosas grandes. Alguien que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, caminando. Sanaba a la gente sin tocarlos. No es porque su sombra tenía poder, porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Él era ahí esta persona que Jesús después describe como la luz del mundo. Una persona que a donde vaya se van las tinieblas, porque cuando se prende un foco ya no hay tinieblas. Las tinieblas existen cuando la iglesia está apagada. Pero si la iglesia está prendida, no puede haber tinieblas, no puede haber el infierno en la tierra, no puede haber la enfermedad, no puede haber la depresión, no puede haber la tristeza, no puede haber la pobreza. Porque hay luz. Los dos son incapaces de estar juntos. Primero, por una cosa, las tinieblas no existen. Las tinieblas se perciben cuando se fue la luz. Y tú no puedes decir voy a poner tinieblas. Si hay un foco prendido, es imposible que prendes tinieblas. Se tiene que apagar la luz. Las tinieblas es ausencia de la iglesia. Es ausencia de la palabra de Dios. Es ausencia del reino de los cielos. Y nosotros pensamos que es la presencia del infierno. No. Es la ausencia de los representantes de Dios en la tierra. Por eso es tan importante saber lo que Dios está esperando. ¿Cuál es la influencia que tenemos aquí en esta zona? ¿Cuál es la influencia de esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las personas que alcanzamos? Tenemos que influenciar a la gente para decirle la verdad. No es porque el progreso, la ciencia nos está ayudando que tenemos que vivir sin Dios. Porque la ciencia falla. Aún la mejor computadora del mundo se puede apagar un momento. Nada más piensa en una cosa. Si se cae una bomba atómica sobre el servidor de Google, ¿qué haríamos? ¡Ups! Todo lo que tenía se fue. Porque el reino terrenal no permanecerá. Pero el reino celestial es eterno. Y Dios quiere que con nuestra influencia comuniquemos al mundo el reino de los cielos, para que la gente no tiene que pensar en cómo vivir, cómo arreglar las cosas en sí por sí mismo, sino realmente confiar en el Dios que lo tiene todo bajo control en sus manos. Todo lo que tú entregas a Dios está bajo control de Él. Tu vida se la diste, ¿verdad? Él está en control de tu vida. Él pierde control cuando tú le dices, no, yo me la arreglo ahorita. Señor, hasta un lado, ahí voy. Eso es lo que hacemos. Al momento que no obedecemos, es lo que le decimos a Dios, no te preocupes, yo lo hago. Y es cuando obviamente nos metemos en problemas, porque no sabíamos toda la historia. Fíjate que había un detalle que no sabías. Y ahí pues vamos otra vez. Y usamos y abusamos de la misericordia. Pero no somos hechos para abusar de la misericordia. Somos hechos para vivir en la gracia. Y la gracia te posicionó en los lugares de influencia, sentado en los lugares celestiales.
Entonces no necesitas ahí otra cosa. Y la gente te va a buscar, porque la gente busca la gente que tiene influencia porque son los líderes. Los judíos salieron de Egipto porque Moisés era un hombre de influencia. Él podía ir a hablar con Faraón, entrar en el palacio y salir libre. Él podía hablar con Dios. Él tenía esto. Había escogido, después de 80 años de tal vez pensarlo, ¿verdad? Pero en un momento dado él decidió escuchar la voz de Dios y ser una persona de influencia. Es un ejemplo para nosotros. Y él salió de Egipto. Había 3 millones de gente que lo seguía. No solamente judíos, había egipcios. Había gente probablemente de Etiopía, de muchos lugares. Habían visto la influencia de este hombre, que puede pararse delante de los reyes, del hombre más poderoso de la época y decirle, ¿sabes qué? Nos vamos y aguas, porque te voy a mandar unos castigos. Él pudo hacer estas cosas. No porque era un hombre más inteligente que tú y yo, ni muy bueno tampoco. Él mató a un egipcio, yo todavía no maté a un egipcio, ¿no? Pero decidió creer lo que Dios le estaba hablando acerca de su vida. Y Dios te está diciendo lo mismo, eres una persona de influencia. Fuiste creado para esto porque Jesús dijo que tú vas a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no es para decir, bueno, ¿dónde está mi maleta? Ya me voy. No, es para que tú sepas que a donde tú vas a llegar un día en tu vida, eres la persona que puede tener la influencia. No importa si no eres del lugar. José no era egipcio, era judío en una cárcel. Pero decidió Dios hacer de él una persona de influencia. Y él se la creó. Y él tomó el llamado. Y cuando fue el momento ahí clave de la vida de José, tomando su llamado, pasa de, ¿cómo te voy a decir? Delincuente al hombre más poderoso de Egipto después del faraón. En un minuto. ¿Tuvo influencia? Sí. Tremenda. Él rescató 2 pueblos de la muerte, Egipto e Israel. Egipto, por su sabiduría, pudo producir suficientes alimentos para mantener en vida Egipto y Israel. ¡Wow! Un joven. Él realmente fue el hombre más poderoso después de Faraón a los 30 años. Hay unos que se tardan más. Moisés tuvo que esperar 80. Daniel es lo mismo. Un chavo de una nación esclavizada porque perdieron la vida bajo el yugo de un rey persa. Pero Dios decide hacer una persona de influencia. Y Daniel estuvo en el poder y en la autoridad en Persia durante 3 reinados. Se moría el rey, venía el otro y Daniel estaba ahí. Se moría el segundo rey y Daniel estaba ahí. Hasta que Daniel se murió. ¡Qué influencia! Porque todos somos llamados a ser estas personas de influencia. Una chavita guapa, pero sin nada especial. Pero Dios la escoge, hace de ella una reina y Esther salva todo un pueblo de la destrucción. ¡Qué influencia! Otra vez en Persia, ¿verdad? Ahí en Irán, en Hamadán.
¡Qué tremendo! Eso es el llamado que Dios tiene para la iglesia. Tú vas a ejercer la influencia que tú puedes tener a donde vayas, porque eres un embajador del reino de los cielos y los embajadores vienen a dar ahí, a conocer una cultura de un reino de donde ellos vienen para influenciar en donde están. Y tú tienes que influenciar donde estás. Aportar las buenas noticias del reino y empezar a vivir una vida diferente. Una vida que no tiene nada que ver con la vida del mundo. Mira lo que dice Juan ahí, primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es tan importante, dice en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cosas tremendas que son temporales, que no sirven para nada. Por eso cuando hablan de la gloria, dice la vanagloria, la que no te sirve. La gloria que te sirve es la gloria de Dios sobre ti. No la gloria del mundo, no la gloria que, ay, hoy te aplauden y eres lo máximo, ¿verdad? Pero los que tienen más de 40 años, haz una lista de todos los cantantes famosos que admirabas y checa cuántos todavía están ahí. Era vanagloria. El hombre los puso y el chanclas los quitó. Porque son del mismo mundo, ¿no? Pero los que están puestos por Dios en los lugares altos, piensa en alguien puesto en alto por Dios. Recientemente se murió Billy Graham. ¿Cuántos años él estuvo siempre en la cima? Un hombre puesto por Dios. David, hasta que se murió, fue rey y vivió muchos años. Saúl, puesto por los hombres, cayó. Lo que tenemos que buscar es la autoridad, el poder y la gloria que viene de Dios sobre nosotros. Así tenemos la influencia que Dios quiere y así podemos estar delante de los reyes y convertirnos en reyes si es necesario. Esther tenía que tener influencia de una chavita que no tenía futuro. Se casó con el rey, influenció al rey y destruyó a los enemigos de Israel. No pintaba. José, un hombre que tiene el máximo poder en Egipto, pregúntale sus diplomas. No tenía. David, tampoco. El único que tenía algo era Daniel y sus amigos. Eran cultos. Gedeón. Y ahí empiezas a ver los hombres de la Biblia. Noé. Abraham. Todos estos hombres como Noé, Abraham, no tenían ni Biblia. No te pueden decir, no, sí, yo fui ahí, estudié en el instituto. No, no había Biblia. La primera escritura se hizo hace 4,000 años, empezó Moisés. Todo lo que está antes de Moisés no tenía Biblia. Y era gente de influencia. Abraham fue muy influyente. Isaac, Jacob. ¿Y por qué? Por una relación, por estar en la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, aunque no era la época de la gracia. Porque es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y cuando un hombre decide seguir a Dios, todo lo que Dios tiene cae sobre esta persona y es la persona de influencia que Dios está buscando.
¿Cómo ha influido Salomón hasta el día de hoy con sus proverbios? ¿No? Me acuerdo que estábamos en un funeral de gente completamente secular, incrédulos todos. Y veían al muerto ahí. Y hay uno que se sintió ahí muy cultural, muy filósofo, dijo, polvo eres, y regresas al polvo. Estaba ahí a punto de decir, estás citando a Eclesiastes, ¿sabes? La Biblia, la gente que no la conoce la cita. Esa es influencia. Salomón vivió hace 3,000 años más o menos, un poquito menos. Y se habla todavía y se repite lo que él decía. Se puede hablar de ti de la misma manera. Porque el que está en ti es el mismo que le hablaba a Salomón para escribir Proverbios e Eclesiastes. Por eso podemos tener la misma influencia. Transformar vidas. Piensa lo que vas a decir porque tiene un impacto. Puede ser de buena o de mala influencia. Porque en tus palabras hay poder. Es tan importante saber esto. Y está preparado realmente para esto. Entonces no nos vamos a meter con el mundo a llamar lo que ellos hacen. Tenemos muchos recursos muy superiores a lo que ellos tienen. Y podemos transformar esta nación en un segundo. Tú puedes ser una persona que Dios escoge para que le prestes dinero a una nación. ¿No lo dice Deuteronomio 28? Y prestarás a naciones y tú no pedirás prestado. Porque hay unos que van a decir, sí, le voy a prestar a este, pero le pido prestado al otro, ¿no? No, tú no pides prestado. Tú tienes los recursos que vienen del cielo para prestar a una nación. No siempre te va a pedir prestado una nación dinero, pero te puede pedir tu sabiduría, porque ellos no la tienen. Es lo que el rey, el faraón, le pidió a José. Cuando supo que va a haber una hambruna, le dije, ay, pásame lana de cómo lo hacemos. No, él usó la sabiduría de José, que él sabía que venían tiempos muy difíciles. Y José llegó con una revelación del tiempo que venía y una estrategia para no ser afectado por el tiempo. Eso también habla de prestar a nación, tu sabiduría, tu conexión con Dios. Eso, ¿cuánto vale? Si tú podrías decir ahí al presidente de la República, en este tiempo va a suceder esto. Pero si nos tomamos el tiempo de escuchar la voz de Dios que me dice, esta es la estrategia, vamos a empezar a tener almacenes, vamos a empezar a llenar ahí de toda la producción que nos sobra, vamos a conservar, porque viene una hambruna. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando ya llega el momento de las vacas flacas, que el mundo entero ya no tiene de comer, nosotros lo tenemos y nos vamos a enriquecer en un periodo de crisis. ¿Sabes cómo Egipto se enriqueció? La comida no tenía ya precio. Por un hombre que decidió ser influyente en su época. Y una nación se enriqueció más allá de lo que podían imaginarse. Siempre vemos los periodos de crisis como una calamidad, ¿verdad? Pero no siempre. Si tú escuchas la voz de Dios, puedes prevenir y estar listo para buenas sorpresas en tu vida. Y Jesús no solamente nos dice que vamos a ser de influencia, la sal del mundo, sino que dice también en el versículo 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Esta luz que hace que las tinieblas no prevalecen en donde estás.
Al momento que tú llegas a un lugar, todas las tinieblas se van. Porque no pueden estar juntos. Es imposible. Tú no puedes decir ahorita prendamos la luz, pero queremos tinieblas a la mitad. Y cuando tú llegas a un lugar donde puede haber, porque las tinieblas es muerte, enfermedades, muerte física, muerte emocional, muerte espiritual. Tú llegas y vas a traer vida física, vida espiritual, vida emocional. Llegas a una empresa, vida financiera. Todo lo que se muere en el mundo cuando tú llegas, resucita. Porque Jesús está dentro de ti y Él dice, yo soy la vida y la resurrección. Y eso es lo que Dios está esperando. Es lo que Jesús dice ahí a toda la gente. Está en el Sermón del Monte diciendo esto. Había miles. No era nada más para los discípulos, era para multitud, quiere decir para nosotros todos. Lo que Dios habla no es a una élite, es a todos los que quieren creer en Él. Nuestra posición no es de ver cómo lo vamos a hacer, es de creer. Si Jesús dice, tú eres la luz, eres la luz. Tienes que creerlo. Y tienes que dejar de producir tu luz. Buscar tu propia gloria. Es lo que buscó Lucifer. Con eso cayó. No necesitamos buscar nuestra luz porque la gloria de Dios cuando cae sobre ti es suficiente. Mira lo que dice ahí en Éxodo 34. Éxodo 34. Y vamos a ver. Desde el 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Primera cosa, vas a la presencia de Dios, y cuando sales de la presencia de Dios, sales con la gloria de Dios. A lo mejor no te das cuenta. Moisés no se dio cuenta, pero dice que la piel de su rostro resplandecía. Después, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Sales de la presencia de Dios y ya no eres igual. No digo que vas a provocar miedo, pero la gente se va a hacer preguntas. Esta persona es bien diferente cuando vienes de la presencia de Dios. 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinai. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. La gloria de Dios es tan fuerte que no puedes estar con la gente normal, sino que tienes que cubrirte porque ellos no pueden aguantar esta luz. Imagínate cómo regresó Moisés ahí. Yo me lo imagino así, brillante. Y le ponían una tela. ¿Sabes qué? Espérate, Moisés. No te podemos mirar. Después viene ahí, 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés,
veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba otra vez a hablar con Dios. La gloria de Dios estaba sobre él. Él no la pidió. Él nada más iba a la presencia y se llenaba de la gloria. Ahora Dios es el mismo. No ha cambiado. Hay gente seguramente que un día te dijo, es que tienes un rostro diferente. Se nota que algo cambió en tu vida. Si ves ahí un amigo que has dejado de ver durante 30 años, 20 años, algo así, vas a ver cómo te van a decir algo. ¿Pero qué pasó? Él no está hablando de tus arrugas. Se dan cuenta que la gloria de Dios está sobre ti, que eres una persona diferente. Si ellos se dan cuenta, nosotros también debemos de tener esta revelación. Nosotros también tenemos que darnos cuenta que no somos los mismos y que lo que no podías hacer hace unos años antes de Cristo, hoy sí puedes hacerlo. Hoy sí tienes influencia. Hoy sí, cuando hablas, la gente escucha, porque cuando hablas, hasta los ángeles en el cielo escuchan lo que tienes que decir. ¿Y sabes qué? Los ángeles están acostumbrados a escuchar a Dios hablar. Entonces saben que cuando tú vas a hablar bajo la unción del Espíritu Santo, va a ser tan importante como si fuera Dios hablando. Porque eres el Hijo, el heredero, el representante, el ungido en la tierra. Pero tienes que tener y recibir esta revelación. Por eso me gusta como Pablo está orando. Porque la iglesia no tiene la revelación. Y la revelación, Pablo la tuvo y la tiene que comentar, la tiene que comunicar. Y lo hace, empieza a comunicar esta revelación de que somos diferentes, que somos gente de influencia, hablando a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, si todavía estaría aquí, nosotros iríamos ahí a todos los congresos. La iglesia del pastor Timoteo. La iglesia donde se congrega María, la mamá de Jesús. La iglesia donde predica Juan. La iglesia donde está Aquila y Priscila. Dices, wow. Y Pablo, ¿qué les dice a esta iglesia? ¿Sabes que despiertan? Empiezan a usar su influencia. Y ahí está en el versículo 15 del primer capítulo. Por esta cosa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acaba de decir que son brutos espirituales. Todavía no saben quién es Dios. Y manda esta carta a esta iglesia. ¿Ok? Entonces creo que nos la merecemos también. ¿Ok? Pero sigue enseñando ahí. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su poder, de su herencia ahí en los santos, y la suprema inminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quién? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ahí habla del poder que Él tiene. Esta fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ahí Pablo está describiendo tu influencia. Tienes influencia sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. A veces crees que nada más ahí tienes un poco de influencia con el vecino o el colega. Pablo va más allá de esto. Tu influencia es universal. No tiene límite. Pero les dice antes, estoy orando para que tengan sabiduría y conocimiento de esto. ¿Qué quiere decir que no lo tenían? Quiere decir que nosotros tampoco, porque Dios dijo, vamos a guardar esta oración ahí. La van a usar. Y 2000 años después, esta oración sigue vigente. Sigue hablándonos a nosotros. Y dice después, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los ángeles, a la iglesia. Él dio a la iglesia la influencia universal, el poder de transformar el mundo, usando su palabra, conociendo dónde estamos sentados, usando ahí el nombre de Jesús, hablando lo que está escrito acerca de nuestras vidas y las vidas de los demás. Y termina, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este último versículo nos posiciona como diciendo, si ustedes no hacen nada, Cristo tampoco. Somos la plenitud. Sin nosotros, Cristo no es completo. Y sin Él, la iglesia no es completa. Nuestra influencia viene porque Él está aquí. Porque su Espíritu está dentro de nosotros. Porque la palabra está en nuestro corazón. Porque la revelación de quiénes somos cuando somos hijos de Dios ha llegado a nuestra vida. Entonces tú puedes salir a donde vayas. Como dijo Jesús, como lo vimos al principio, a todas las naciones, a cualquier lugar, en cualquier momento. No importa lo que está pasando, eres la persona de influencia. Eres la persona que tiene la capacidad de transformar las vidas, porque la tuya fue primeramente transformada. Primeramente somos bendecidos para poder bendecir. Siempre seremos bendecidos cuando estaremos en la voluntad de Dios. Siempre seremos bendecidos cuando queremos influenciar al mundo a través de la palabra y del testimonio de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que Dios está esperando. Que bajamos del monte con una cara que deslumbra. Que salimos de la presencia de Dios, ¿no? Deslumbrando a los demás. No para nuestra gloria personal, sino para testificar que Dios sí es real y vive en ti, vive en mí y se ve. No es una religión, no es un ritual, es el reino de los cielos que está aquí. Y este reino tiene influencia y ha decidido colonizar este planeta. ¿A través de quién? De nosotros, de la iglesia. Dios no lo va a hacer. Jesús vino 3 años y medio para enseñarte cómo se hace. Y te dice, ¿ya viste? Ahorita yo te dejo toda la tarea, pero vas a hacer cosas más grandes. Jesús predicó en Galilea, Jerusalén. Tú y yo, hoy, hay gente que nos ve ahí en internet, en Japón,
en la India, en Asia, en África, en Europa, en América Latina, de Canadá a Chile. Tenemos influencia. Y tenemos que creer en esto. Aunque Satanás te dice, ay, pobre, ¿tú crees que tu canal de YouTube llega a algo? Pues Satanás, yo sé leer las estadísticas que me manda YouTube. Y aunque no tendría nada, estoy haciendo lo que Jesús me encargó: ir y predicar a todas las naciones. Y no vamos a dejar de hacerlo. Empezando con Jerusalén, Galilea, Samaria, Judea y hasta el resto del mundo. Y vamos a tener esta influencia, hasta una influencia mundial. Tú no sabes que lo que estás haciendo está tal vez cambiando otra nación. Hay gente que por su obediencia, hablando de Abraham, permitió que Dios tuviera un hombre para sacar de ahí una nación que llevaría a cabo el nacimiento del Salvador mundial. Un hombre. La influencia de Abraham, ¿la puedes calcular? La influencia de un Lutero, que un día Dios le dice, recapacita sobre la salvación, busca lo que dice Romanos. Y él regresa diciendo, no es por obras, es por fe. ¿Cuál es la influencia de Lutero? ¿Cuál es la influencia de Pablo? Hombres que a lo mejor en su tiempo no vieron gran cosa. Finalmente, Abraham, padre de multitudes, tuvo Isaac, tuvo Ismael, 4 o 5 después, y ya. Pero su influencia fue universal y eterna. Su obediencia hace que nosotros tenemos vida eterna. Rebasó el tiempo terrenal. Y Dios está buscando otros Abraham, otros Noé, otros David. Y en cada uno de nosotros hay este potencial y hay esta influencia. Y Él está esperando la gente que dice, yo voy. Este vendedor de zapatos un día habló a su cliente de Jesucristo. Su cliente se llamaba D.L. Moody y fue el evangelista más grande del siglo XIX. La influencia del vendedor de zapatos. Millones de gente salva. Los libros de D.L. Moody se siguen vendiendo y leyendo. Somos gente de influencia. Porque lo que sale de nosotros no viene del mundo, sino viene de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias. Porque nos quieres usar, Señor, en estos niveles grandes. Que seamos influencia en este mundo. Y no solamente para este tiempo, sino para toda la eternidad. Que las palabras que dejamos pueden transformar vidas y llevar toda esta gente a una dimensión eterna contigo. Te damos gracias porque tenemos revelación en el conocimiento de ti. Y vamos a aprovechar que tenemos autoridad sobre todo, señorío, influencia sobre todo poder, toda potestad, todo principado.
que somos, Señor, la generación que está cerrando los tiempos para ti. Y llevamos, Señor, ahí toda esta gente a tus pies. Es el tiempo de la última gran cosecha. Por eso, Señor, tenemos revelación de la influencia que tenemos en estos días. Te damos gracias, Padre. Gracias por habernos escogido. Haber escuchado nuestro clamor un día y tú llegaste a nuestra vida y nos has rescatado de la muerte, de la tormenta ahí que había en nuestras vidas, y nos has trasladado a tu reino. Ahora, Señor, vivimos en este reino. Hemos dejado la influencia del mundo para traer la influencia del reino al mundo. Yo te doy gracias, Señor. Nuestras mentes no están ahí conformes a este mundo, sino transformadas por la palabra. Y veremos, Señor, la buena voluntad agradable y perfecta tuya en todo lo que hacemos, para hacer bendición para otros. Y esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.